El opulento silencio de El Sarafino, un elegante establecimiento de la Ciudad de México, donde se sellaban tratos tras bambalinas y se brindaba con champaña añeja por el dinero ilícito, se hizo añicos con el chasquido de una bofetada. No fue una disputa por la cuenta o un pequeño desacuerdo. Fue la prometida del capo de la mafia más despiadado de la capital, una mujer llamada Sofía Alcázar, quien propinó un golpe hiriente a una joven mesera, Viviana Luna. Sofía era conocida por su compostura gélida, sus emociones guardadas como armas en una bóveda. ¿Qué la llevó a la violencia pública por una pequeña mancha de aceite de oliva? Toda la sala se paralizó. Los tiburones de traje y corbata a mitad de una negociación. El personal aterrorizado aferrado a sus bandejas. El sommelier con una botella de vino de 200,000 pesos suspendida en el aire. Pero, ¿qué pasó en los siguientes 90 segundos? La insólita y silenciosa respuesta de la mesera haría que el hombre más temido de la sala, Alejandro el Silencioso Moncada, dejara caer su vaso de tequila de 50 años por primera vez en 15 y se diera cuenta de que el verdadero peligro no era la mujer que acababa de levantar la mano, sino la exhausta mesera de 27 años que trabajaba en 3 empleos para pagar la cirugía de corazón de su hermano moribundo, que no había dormido más de 4 horas en 2 años, que ya lo había perdido todo excepto su orgullo y que acababa de recibir el golpe sin inmutarse. ¿Crees que conoces esta historia? No tienes idea. Si esto satisface tu amor por las historias intensas, dale me gusta para que lo sepa. Compártelo con alguien que vive por los giros dramáticos y suscríbete para la segunda parte, donde los secretos se desvelarán y las lealtades se harán añicos. Porque lo que Viviana Luna hizo a continuación no solo impactó al restaurante, sino que cambió toda la estructura de poder del submundo de la Ciudad de México. El aire dentro de El Sarafino era espeso como miel endurecida. El sonido de la bofetada seguía resonando contra las paredes de roble oscuro, colándose por cada pliegue de las cortinas de terciopelo carmesí, rozando los oídos de todos, que fingían no haber escuchado nada en absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Un sous chef permanecía congelado detrás de la puerta de la cocina, ligeramente entreabierta. Un cucharón de sopa aún aferrado a su mano, el caldo goteando en el suelo de mármol sin que él se diera cuenta. Una joven mesera estaba a 3 pasos. Su bandeja de bebidas temblaba. Los vasos de cóctel vibraban como si ellos también tuvieran miedo. Teodoro Fuentes, el gerente de 55 años, con canas plateadas y ojos que habían presenciado demasiados horrores dentro de esas paredes, permanecía petrificado detrás del mostrador de recepción, su rostro sin color, las arrugas grabadas en él como finas grietas en porcelana. En la esquina de la sala, un grupo de empresarios con trajes de 3 piezas a medida guardaron silencio en medio de una negociación multimillonaria. Plumas caras flotando sobre documentos, nadie atreviéndose a firmar, nadie atreviéndose a respirar demasiado fuerte. Sin embargo, todos esos ojos, por más que miraran deliberadamente hacia otro lado, observaban en secreto a un hombre. Alejandro Moncada estaba inmóvil en el reservado VIP, el brillo dorado de una lámpara de Murano sobre él, proyectando luz en su rostro como un atardecer antes de una tormenta. No se movía. Ni un solo músculo de su esculpido rostro se alteraba. Sus ojos grises tormentosos estaban fijos en la escena ante él, ilegibles, sin revelar nada de sus pensamientos. Un vaso de tequila de 50 años seguía en su mano. Largos y elegantes dedos lo rodeaban como si fuera lo único que lo anclaba a la realidad. Sofía Alcázar todavía estaba allí, su mano derecha suspendida en el aire después de la bofetada. Delgados dedos adornados con un anillo de compromiso de diamantes de 12 quilates que brillaba bajo las luces como una cruel burla. Estaba esperando lágrimas, esperando súplicas, esperando que la pequeña mesera cayera de rodillas y pidiera perdón, tal como todos los demás lo habían hecho antes que ella. Los labios de Sofía se curvaron en una sonrisa tan fina como una hoja. Una satisfacción fría y viciosa irradiaba de sus ojos azul pálido. Este era su momento favorito, el momento en que los débiles finalmente se quebraban. Pero Viviana Luna no se quebró. Se quedó allí,
su mejilla izquierda ardiendo de rojo como si estuviera quemada por el fuego. Unos pocos mechones de cabello castaño se aferraban a la comisura de su boca, donde una delgada línea de sangre se filtraba de un labio mordido. Sus ojos cerrados, no por dolor, no por miedo, sino como si contara 1, 2, 3. Su pecho se elevó con una respiración profunda y medida, lenta y controlada. Y cuando sus ojos se abrieron, lo que Sofía Alcázar vio no fue la sumisión que esperaba. Era algo completamente diferente. Algo que hizo que la sonrisa de sus labios se congelara. Algo que hizo que incluso Alejandro Moncada, un hombre que había enfrentado la muerte cientos de veces sin inmutarse, apretara el vaso de tequila hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Porque en los ojos de esa mesera de 27 años no había lágrimas, ni miedo, ni rendición, solo una terrifying calma tan profunda que parecía drenar el aire de la habitación. Viviana Luna se movió lenta y deliberadamente, cada movimiento calculado hasta la más mínima medida, como si estuviera realizando un ritual sagrado que solo ella entendía. Su mano derecha se elevó, no para tocar la mejilla ardiente, no para limpiar la sangre de la comisura de su boca, sino para deslizarse en el bolsillo del pecho de su blusa blanca. Sus delgados dedos, endurecidos por años de trabajo, encontraron algo cuidadosamente doblado dentro. Sacó un pañuelo, no el tipo de papel barato que repartía el restaurante a su personal, no un trozo de tela ordinario perteneciente a una mesera que vivía al día, sino un pañuelo de lino blanco inmaculado, bordeado con delicado encaje hecho a mano. Su esquina bordada con 2 iniciales entrelazadas en hilo de plata ligeramente opaco por el tiempo. Era el último recuerdo de su madre, lo único que le quedaba de una mujer que había muerto en la cama de un hospital 11 años antes, su mano aferrada a la de una niña de 16 años, mientras le susurraba que la vida estaba destinada a ser vivida plenamente. Sofía Alcázar miró fijamente el pañuelo, sus cejas fruncidas de confusión, preguntándose qué vendría después, quizás una disculpa lastimera o un gesto para secarse las lágrimas. Pero Viviana no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, avanzó, un paso, luego otro, la distancia entre ella y la mujer que le había golpeado, encogiéndose. Teodoro Fuentes contuvo el aliento. Una mesera cercana casi dejó caer su bandeja. Alguien entre los empresarios murmuró una oración. Sofía retrocedió instintivamente medio paso. Por primera vez, algo más que desprecio parpadeó en sus ojos. Quizás inquietud, quizás un rastro de miedo que nunca admitiría. Viviana se detuvo directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para percibir el aroma del costoso Chanel número 5, lo suficientemente cerca como para ver cada grano de polvo en la piel impecable de la poderosa prometida. Y luego, sin una palabra, levantó el pañuelo de lino y secó suavemente una tenue mancha de aceite de oliva en el hombro de Sofía. Una diminuta marca, casi invisible, la chispa que lo había encendido todo. La limpió lenta y suavemente, con el cuidado que se le mostraría a un niño dormido. No había en el gesto ira, ni burla, ni sumisión, solo una calma pura tan absoluta que se convirtió en una declaración. Sofía permaneció congelada, con la boca ligeramente abierta, incapaz de reaccionar, porque esta no era la escena que había imaginado. No era así como se suponía que debía desarrollarse. Ella era Sofía Alcázar, la mujer que hacía temblar a toda una ciudad, que había golpeado a una insignificante mesera. Y esa chica ahora le limpiaba la blusa, como si Sofía fuera quien necesitara cuidado, una humillación mucho peor que cualquier bofetada a cambio. Cuando la mancha desapareció, Viviana dobló el pañuelo cuidadosamente, como antes, y lo deslizó de nuevo en su bolsillo. Retrocedió una vez, sus ojos castaños oscuros encontrándose con la mirada de Sofía, no en desafío ni en provocación, sino en vacío, como si Sofía Alcázar y su golpe no valieran una sola lágrima o una sola respuesta. El silencio cayó, tan pesado que la sala pareció hundirse debajo de él. El sonido de las velas ardiendo en las mesas, el champán burbujeando en los vasos, los corazones de docenas de personas latiendo mientras contenían la respiración.
Sofía abrió la boca para hablar, para lanzar un insulto, una amenaza, cualquier cosa para recuperar el control. Pero antes de que pudiera formar una sola sílaba, otro sonido cortó la quietud, el agudo estruendo de un cristal rompiéndose. El vaso de tequila de 50 años se le resbaló de la mano a Alejandro Moncada, como si sus dedos hubieran olvidado de repente cómo sostenerlo. El cristal de Waterford golpeó primero la mesa de mármol, rebotó una vez y luego se estrelló contra el suelo del restaurante, donde se hizo añicos en cientos de relucientes fragmentos bajo la luz del candelabro. El sonido del cristal explotando resonó como un disparo en un cementerio, rompiendo el silencio que había asfixiado el Sarafino. El tequila ámbar se esparció por los azulejos de piedra blanca, formando un charco como sangre diluida. Era un vaso de 60,000 pesos. Pero a nadie le importó el dinero, porque Alejandro, el silencioso Moncada, nunca dejaba caer nada. En 15 años de gobernar el imperio criminal más grande de la capital. Este era un hombre que había visto ejecuciones realizadas frente a él sin parpadear, que había firmado órdenes de muerte sin un temblor en su mano, que había enfrentado los cañones de armas enemigas y simplemente había sonreído. El apodo, el silencioso, vino no solo por lo poco que hablaba, sino por el control absoluto que ejercía sobre cada músculo, cada expresión, cada reacción involuntaria de su cuerpo. Y sin embargo, ahora un vaso se le había caído de la mano. Frente a todo el restaurante, frente a socios esperando firmar contratos, frente a su prometida, a causa de una mesera. Teodoro Fuentes sintió que sus rodillas amenazaban con cederle, porque en 22 años de administrar el Sarafino, nunca había visto algo así. Había presenciado tratos sellados a puerta cerrada, había fregado sangre de las alfombras sin hacer preguntas, pero nunca había visto a Alejandro Moncada perder el control ni por un instante. Sofía Alcázar se giró hacia su prometido, y por primera vez esa noche, algo más que arrogancia cruzó su rostro. Confusión, luego preocupación, luego un destello de miedo en sus pálidos ojos azules, porque ella conocía a Alejandro mejor que nadie. Sabía el peso de ese vaso en su mano. Sabía que él valoraba el control por encima de todas sus posesiones, y sabía que si lo había dejado caer, algo lo había alcanzado, algo lo suficientemente poderoso como para fracturar la muralla de acero que había construido desde el día en que su padre murió. La mirada de Sofía se deslizó de nuevo hacia Viviana Luna. La mesera todavía estaba allí, con un rostro tan inexpresivo como el de una estatua de piedra, y de repente vio lo que se había perdido desde el principio. Había golpeado a una mujer, pero esa mujer no se había caído, no había suplicado, no había huido. Se había mantenido erguida, había limpiado la humillación y había mirado a los ojos a la persona que la había degradado sin pronunciar una sola palabra. Y ese acto, ese orgulloso silencio, había hecho que el hombre más poderoso de la habitación dejara caer su vaso. Sofía Alcázar comprendió una aterradora verdad en ese momento. Ella no era quien controlaba esta situación. Nunca lo había sido. Y cuando Alejandro Moncada se levantó lentamente del reservado VIP, su altura de 1,85 metros, pareciendo llenar toda la habitación, Sofía supo que todo estaba a punto de cambiar. Simplemente aún no sabía lo desastroso que sería ese cambio para ella. Alejandro Moncada salió del reservado VIP, cada paso resonando en el suelo de mármol como el redoble de un tambor de guerra, y nadie se atrevió a mirarlo a los ojos mientras los invitados más poderosos de la Ciudad de México bajaban la vista a sus platos como si nada en el mundo fuera más fascinante. Mientras el personal se retiraba a las paredes, encogiéndose en las sombras, tratando de volverse invisible, solo Viviana Luna permaneció donde estaba, sin retroceder, aunque no miró directamente al hombre que avanzaba hacia ellos. Sofía se giró para enfrentar a su prometido, sus labios ya curvados en una sonrisa seductora y practicada, sus ojos azules parpadeando como si acabara de hacer algo digno de elogio. Y dijo dulcemente, como miel goteando de su lengua, que lamentaba la interrupción, que la pequeña mesera había sido irrespetuosa y había arruinado su nueva blusa Valentino, que simplemente le estaba dando una lección de modales.
Alejandro se detuvo a 2 pasos de ella, no miró a Viviana, y en cambio fijó su mirada en su prometida. Y lo que Sofía vio en esos ojos grises no fue acuerdo o comprensión, sino hielo, puro y absoluto. Y cuando habló, su voz era tan baja que era casi un susurro. Sin embargo, rodó por la habitación como un trueno lejano, recordándole que esto había ocurrido en su restaurante. Frente a sus invitados, por una mancha de aceite de oliva apenas visible a simple vista, Sofía parpadeó mientras la sonrisa en sus labios comenzaba a fracturarse, porque nunca antes lo había escuchado usar este tono con ella, solo con enemigos, solo con traidores. Y tropezó al responder que solo había estado tratando de preservar la dignidad de su familia, que la chica la había tocado sin permiso y necesitaba saber su lugar. Dignidad, repitió Alejandro, como si la palabra tuviera un sabor amargo, diciéndole que había golpeado a una mujer indefensa frente a 50 personas. Había convertido su restaurante en un escenario para su rabia personal y a eso lo llamaba dignidad. Y Sofía dio un paso atrás, su tacón Louis Vuitton enganchándose en el suelo, insistiendo con una creciente desesperación en su voz en que la chica le había arruinado la blusa, una blusa de 300,000 pesos. Alejandro dio un paso adelante, acortando la distancia, obligándola a inclinar la cabeza para encontrar sus ojos, y le dijo que podía comprarle 100 blusas así sin pensarlo, pero que había algo que no podía recuperar: el respeto. Porque cuando se comportaba como alguien sin control en público, no solo se avergonzaba a sí misma, lo avergonzaba a él, mostrando al mundo que la prometida de Alejandro Moncada carecía del autocontrol para lidiar con un pequeño accidente sin recurrir a la violencia. Las lágrimas comenzaron a brillar en las comisuras de los ojos de Sofía, pero nadie en la habitación creyó que fueran reales, no después de haberlas usado tantas veces, y susurró que lo sentía de verdad mientras intentaba tocar su brazo, solo para que él retrocediera y evitara el contacto. Un rechazo que la golpeó más fuerte que la bofetada que le había dado a Viviana. Nicolai, dijo Alejandro, sin necesidad de girarse para saber dónde estaba su guardaespaldas. Y un hombre de 30 años, con el cabello rubio muy corto y ojos fríos como el acero, emergió de las sombras cerca de la entrada. Y Alejandro le ordenó que llevara a la señorita Alcázar a casa, su voz vacía de emoción, diciendo que estaba cansada, que necesitaba descansar y que no regresaría esa noche. Sofía abrió la boca para protestar, pero la mirada en los ojos de Nicolai la silenció, y miró a su alrededor a los rostros, fingiendo no mirar a Teodoro congelado detrás del mostrador de recepción, a los poderosos invitados presenciando su humillación. Porque por primera vez en 12 años, desde que había entrado en el sombrío mundo de la alta sociedad de la Ciudad de México, Sofía Alcázar estaba siendo tratada como una niña malcriada enviada de vuelta a su habitación. Y mientras Nicolai le ponía una mano firme pero suave en el codo y la guiaba hacia la puerta, ella miró a Viviana Luna por última vez. Y en esos pálidos ojos azules ardiendo de odio, había una promesa silenciosa de que esto no había terminado, que era solo el principio. La puerta del restaurante apenas se había cerrado tras Sofía cuando Alejandro Moncada se volvió hacia Teodoro Fuentes y le dijo que recogiera los cristales rotos y acompañara a la señorita Luna a la sala privada de atrás. Su voz tranquila, casi casual, como si estuviera pidiendo un vaso de agua en lugar de haber humillado a su prometida frente a la élite de la Ciudad de México. Teodoro tragó con dificultad, su garganta seca y amarga como la arena, porque en 22 años en El Sarafino había recibido órdenes de hombres peligrosos, pero nunca antes había sentido un miedo como este. Sí, señor Moncada, tartamudeó. Luego se dirigió a Viviana con una mirada a medio camino entre la lástima y el pavor, y le dijo que lo siguiera. Viviana no se movió de inmediato. Permaneció inmóvil un momento más. Sus ojos castaños oscuros recorrieron la habitación por última vez, como si memorizara cada rostro, cada esquina, cada charco de luz, porque esta podría ser la última vez que pisaría este restaurante como empleada. O podría ser la última vez que saldría de él entera. Y no sabía cuál de las dos sería, pero siguió a Teo de todos modos, porque no seguirlo nunca fue una opción.
Pasaron por la cocina, donde los chefs permanecían inmóviles con cuchillos en mano, los ojos fijos hacia adelante. Con miedo de mirar de reojo, avanzaron por el estrecho pasillo que conducía a la zona del personal, donde filas de taquillas personales forraban la pared como tumbas verticales. Finalmente, se detuvieron ante una puerta de roble negro, sin placa, sin número, sin ninguna señal que sugiriera lo que había más allá. «Espere aquí», dijo Teodoro en voz baja. Su voz temblaba como si fuera él quien esperara el juicio. «Le anunciaré». Viviana asintió sin hablar, y cuando Teodoro desapareció detrás de la puerta, ella se quedó sola en el tenue pasillo, con la espalda apoyada contra la fría pared. Y por primera vez esa noche se permitió sentir que sus mejillas aún ardían. El sabor metálico de la sangre persistía en su lengua por el labio mordido. Su corazón latía tan rápido que podía escucharlo en sus oídos. Un ritmo de tambor salvaje que no había dejado que se notara en la superficie. Pensó en Marco, recostado en el viejo sofá de su apartamento en el Bronx, su pecho subiendo con dificultad a cada respiración. Pensó en Lilia doblando ropa para vender en línea, sus pequeños dedos endurecidos por las agujas y el hilo. Pensó en los 5.000 de pesos que no tenía idea de cómo encontrar para la cirugía. Y ahora podría perder su trabajo o peor aún, perder su vida. La puerta se abrió. Teodoro salió, su rostro aún más pálido que antes, como si acabara de ver al diablo y se hubiera salvado para llevar el mensaje. «La verá el señor Moncada», dijo. «Está ecolo». Voló. La palabra resonó en la mente de Viviana como una campana de muerte. No había testigos, lo que significaba que nadie lo sabría si ella desaparecía. Nadie contaría la historia si nunca salía de esa habitación. Pero Viviana Luna había vivido 27 años en un mundo sin opciones. Había enfrentado a caseros golpeando la puerta a medianoche. Había enfrentado a médicos fríos anunciando sumas imposibles. Había enfrentado la muerte de sus padres a los 16 años. Un jefe de la mafia en una habitación cerrada no era más aterrador que lo que la vida ya le había deparado. Respiró hondo, alisó su delantal arrugado y cruzó la puerta de roble negro. La habitación interior era más oscura de lo que había imaginado. Iluminada solo por una lámpara de pie que alumbraba la esquina donde Alejandro Moncada estaba sentado, con un vaso de tequila fresco en la mano, sus ojos grises tormentosos esperándola. La puerta se cerró detrás de Viviana con un suave sonido, como el de una caja fuerte al cerrarse, y la habitación era más pequeña de lo que esperaba. Amueblada en un estilo minimalista, con madera de nogal oscuro y cuero color coñac. Sin ventanas, sin segunda salida, solo Alejandro Moncada sentado detrás de un pequeño escritorio, una sola lámpara de escritorio, iluminando la mitad de su rostro, mientras la otra mitad permanecía engullida por la sombra, creando una imagen que era mitad hombre y mitad demonio, inquietante hasta la médula. «Siéntate», ordenó, su voz monótona, e incluso mientras inclinaba ligeramente la cabeza hacia la silla de cuero frente a él. Viviana no se movió de inmediato. Permaneció de pie un instante, sus ojos recorriendo la habitación por costumbre, el reflejo de alguien acostumbrado a buscar salidas antes de avanzar y sentarse. Mantuvo la espalda recta, las manos apoyadas en los muslos, ni sumisa ni desafiante. Alejandro la estudió en silencio durante 30 segundos, sus ojos grises recorriendo desde su cabello castaño ligeramente despeinado hasta la blusa blanca arrugada, deteniéndose en el moretón que se le estaba volviendo morado en la mejilla izquierda. «No lloraste», dijo. Una afirmación más que una pregunta. Viviana lo miró sin inmutarse. «No, señor. ¿Por qué?» «Porque las lágrimas no pagan la renta», respondió Viviana, su voz extrañamente tranquila. «Las lágrimas no pagan las facturas del hospital. Las lágrimas no compran medicinas. Lloré lo suficiente cuando tenía 16 años. Lloré hasta que no quedó nada por llorar. Ahora todo lo que hago es trabajar». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. El interés en sus ojos pasó de la curiosidad a algo más profundo. «El pañuelo», dijo. «Lino italiano, bordado a mano, al menos 20 años de antigüedad.
No es algo que una mesera suela llevar en el bolsillo. La mano de Viviana se levantó instintivamente hacia el bolsillo de su pecho donde descansaba el pañuelo. De mi madre, dijo, y por primera vez esa noche su voz se quebró, una breve fractura de emoción que no pudo ocultar por completo. Murió cuando tenía 16. Cáncer. Esto es lo único que me queda de ella. Lo único. Nuestra casa fue embargada para pagar deudas médicas. Todo lo demás se vendió. Guardé esto porque lo tenía en el bolsillo durante el funeral. Alejandro se recostó, sus ojos entrecerrados como si viera a Viviana bajo una luz completamente diferente. Y usaste lo más preciado que poseías para limpiar la blusa de la mujer que te golpeó. ¿Por qué? Viviana guardó silencio un momento, sopesando su respuesta. Luego habló lentamente, cada palabra elegida con cuidado, porque era la única manera de demostrarle que no podía alcanzarme. Podía abofetearme, podía humillarme, pero no podía hacerme pequeña. Limpié el aceite porque era mi trabajo, porque soy buena en mi trabajo y porque no necesito rebajarme a responder a alguien que ya se ha rebajado por sus propias acciones. La habitación se sumió en el silencio. Alejandro Moncada, un hombre que había escuchado innumerables súplicas, justificaciones y mentiras de las personas más poderosas de la ciudad, se encontró por primera vez en mucho tiempo sin palabras. Esta mesera de 27 años no estaba suplicando por su vida, no pedía quedarse con su trabajo, no intentaba halagarlo ni culpar a nadie más. Simplemente estaba diciendo la verdad, desnuda y afilada como una hoja bien pulida. ¿Tienes hermanos, señorita Luna?, preguntó Alejandro, la pregunta pareciendo salir de la nada. Dos, respondió Viviana sin preguntar cómo lo sabía, porque comprendió que un hombre como Alejandro Moncada lo sabía todo sobre todos a su alcance. Mi hermano tiene 17 años, nació con una afección cardíaca, necesita cirugía en 3 meses. Mi hermana tiene 13, todavía está en la escuela secundaria. Soy la única que gana dinero. ¿3 trabajos? Viviana asintió. Sirvo mesas aquí por la noche. Limpio oficinas temprano en la mañana. Vendo productos en línea durante el día. La mirada de Alejandro se detuvo en las profundas ojeras bajo sus ojos, en los dedos callosos, en los hombros sutilmente encorvados por el agotamiento crónico que no podía ocultar por completo. ¿Cuántas horas duermes al día? 3 o 4, respondió Viviana con normalidad, cuando tengo suerte. Alejandro dejó su vaso de tequila sobre el escritorio. El sonido seco y agudo del cristal al chocar con la madera en el silencio. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo directamente frente a ella. Viviana levantó la cabeza para mirarlo. No se puso de pie, no retrocedió, solo mantuvo su mirada con ojos castaños oscuros inquebrantables. «Mantendrás tu trabajo», dijo Alejandro. «Tu salario se duplicará a partir de esta noche. Nadie en este restaurante tiene permitido tocarte. Si alguien te causa problemas, sea cliente o personal, informas directamente a Teodoro. Y Teodoro me informa a mí». Viviana no le agradeció. Solo asintió una vez, aceptándolo como algo natural en lugar de un favor. Y esa reacción, la ausencia de la gratitud rastrero a la que estaba tan acostumbrado a recibir, hizo que Alejandro Moncada sonriera por primera vez esa noche. Una sonrisa fina y fugaz como una nube que cubre la luna, pero real. «Interesante», murmuró, su voz tan suave que Viviana no estaba segura de haberla escuchado correctamente. «Muy interesante». Viviana bajó de la plataforma del metro en el Bronx a las 2 de la madrugada, con las piernas doloridas hasta los huesos después de un turno de 12 horas. La escalera que subía a la calle estaba húmeda y apestaba a orina. Las luces fluorescentes parpadeantes amenazaban con morir en cualquier momento. Unas pocas figuras encorvadas merodeaban por rincones oscuros que ella había aprendido hacía mucho tiempo a no ver. Y el barrio de noche nunca estaba realmente en silencio. Sirenas de ambulancia aullando a lo lejos, perros ladrando desde un apartamento de abajo, el sonido de alguien discutiendo en un balcón al otro lado de la calle. Este era su hogar, no porque ella lo hubiera elegido, sino porque era todo lo que podía permitirse tener.
El apartamento estaba en el quinto piso de un edificio de ladrillo rojo construido en la década de 1960. El ascensor averiado desde hacía 3 años y nunca reparado. Y Viviana subió las escaleras paso a paso con las piernas de plomo, agarrándose a la barandilla oxidada mientras su respiración agitada resonaba por el oscuro hueco de la escalera. Cuando abrió la puerta del apartamento, el olor a antibióticos y moho húmedo la golpeó como una segunda bofetada esa noche. El espacio de una habitación tan reducido que las 3 personas que vivían allí se sentían como peces atrapados en una pecera demasiado pequeña. Marco estaba recostado en el viejo y gastado sofá de la esquina. Una delgada manta lo cubría que nunca era lo suficientemente cálida. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo a cada respiración. Su rostro tan pálido que parecía casi translúcido bajo la luz de la calle que se filtraba por la ventana. Venas azules resaltando en sus sienes. Sus labios partidos lo suficiente como para inhalar cada precioso sorbo de aire como si el oxígeno mismo fuera un lujo. 17 años de edad, pero con el aspecto de un anciano esperando la muerte. Viviana cruzó la habitación en silencio. Se inclinó para subir más la manta sobre su hermano. Su mano tocó su frente para comprobar su temperatura. Caliente, sin fiebre. Esa noche era una buena noche. Y exhaló aliviada, aunque sabía que cada buena noche era solo un retraso para las peores que vendrían. «Estás en casa». La suave voz de su hermana provino de la esquina de la habitación, haciendo que Viviana se girara. Lilia estaba sentada en el suelo junto al único enchufe que funcionaba. Una vieja laptop abierta frente a ella. El brillo azul de la pantalla iluminaba el rostro de una niña de 13 años con ojos demasiado viejos para su edad, diciendo que estaba haciendo tareas escolares y tratando de no encender la luz para que Marco pudiera dormir. Viviana sintió que su corazón se oprimía. 13 años, y Lilia ya sabía cómo vivir en la oscuridad para ahorrar electricidad, cómo hablar en susurros para no molestar a un hermano enfermo, cómo no pedir nada porque sabía que su hermana ya cargaba demasiado cuando debería haber estado llegando a casa de la escuela para ver la televisión, merendar y discutir con sus amigos por teléfono como otros niños de su edad. En cambio, sentada allí en un apartamento húmedo, haciendo la tarea con la luz de la laptop, porque no se atrevía a encender una lámpara. «¿Has comido?», preguntó Viviana suavemente, aunque tenía la garganta seca. «Sí», respondió Lilia, diciendo que había comido fideos instantáneos a las 7 de la tarde, su sonrisa tan brillante que parecía casi forzada, agregando que había guardado un paquete en la cocina para su hermana. Viviana asintió y se dirigió a la pequeña esquina de la cocina, separada de la sala de estar por una cortina de tela. Abrió el armario y vio el único paquete de fideos en un estante vacío junto a una botella casi terminada de salsa de pescado y un recipiente de sal. La nevera vacía, 3 meses de alquiler sin pagar, las facturas del hospital de Marco apiladas sobre la mesa como una montaña de papel, y la cirugía de 5.000 de pesos pendiendo sobre ellos como una espada a punto de caer. Viviana se recostó contra la pared de la cocina, cerró los ojos, y por primera vez esa noche permitió que su cuerpo temblara, porque en el restaurante se había mantenido firme como una roca. Ante Sofía Alcázar no había derramado ni una sola lágrima. Ante Alejandro Moncada había hablado como si se dirigiera a un hombre común en lugar del jefe de la mafia más peligroso de la capital. Pero aquí, en esta cocina oscura y con olor a mojo, ella era solo Viviana Luna, una mujer de 27 años ahogándose en su propia vida. Llevó la mano a la mejilla donde el moretón palpitaba y susurró en la oscuridad: «¿Qué se supone que debo hacer ahora, mamá? Ya no sé qué hacer». Y no hubo respuesta. Solo la respiración dificultosa de Marco, el suave tecleo de Lilia y el lejano aullido de las sirenas de las ambulancias resonando en la noche como un recordatorio de que la muerte esperaba justo más allá de la puerta. Al mismo tiempo, en el otro lado de la Ciudad de México, dentro de un lujoso penthouse con vista a Chapultepec, Sofía Alcázar destrozaba una colección de cristal Baccarat valorada en cientos de miles de dólares. Cada vaso, cada florero, cada adorno exquisitamente elaborado era arrojado contra las paredes color crema y explotaba en miles de fragmentos brillantes. Gritó,
Un grito impulsado por puro odio que resonó por el vasto espacio, inaudible para cualquiera, porque había despedido a todos los sirvientes. En el momento en que Nikolai la dejó en la puerta, la humillación de la noche le quemaba el pecho como ácido. Alejandro la había reprendido frente a todo el restaurante, frente a socios comerciales, frente al humilde personal de servicio. ¿Y todo por quién? Por una insignificante meserita, una chica sin nada a su nombre excepto ojos desafiantes y una exasperante calma. Sofía se detuvo en medio de los escombros, su pecho jadeante, el cabello rubio platino desordenado. Sus ojos azul pálido brillaban de furia. Miró el anillo de compromiso de 12 quilates en su dedo, el diamante brillando bajo el candelabro como una cruel burla. 12 quilates, un símbolo de poder, un símbolo de su posición junto al hombre más poderoso de la Ciudad de México. Y ahora todo temblaba por culpa de una mesera. Sofía pisó los cristales rotos sin importarle que se le clavaran en las plantas de los tacones y sacó un segundo teléfono de un cajón oculto en su armario. No el teléfono que Alejandro conocía, sino uno desechable que había mantenido oculto durante 6 meses. Marcó el único número guardado y esperó. Un timbre, dos. Luego, una voz masculina áspera llegó por la línea, divertida y perezosa, diciendo que llamar tan tarde debía significar algo importante. O tal vez lo extrañaba. Vicente Castellanos, el capo de la mafia que controlaba el sur de la Ciudad de México y el enemigo jurado de la familia Moncada. Sofía apretó los dientes y se tragó su rabia ante su condescendencia, porque durante 6 meses había soportado la irrespetuosa insolencia de Vicente a cambio de promesas de verdadero poder. El tipo de poder que Alejandro nunca le había dado a pesar de 3 años de compromiso. El plan ha cambiado, dijo, su voz fría como el acero. Necesito actuar antes de lo previsto. Vicente guardó silencio un momento, y Sofía casi pudo imaginarse la sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro desfigurado. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Tu prometido perfecto te lastimó? No te burles de mí, Castellanos, gruñó Sofía. Te he alimentado con información sobre las rutas de transporte de Moncada durante 6 meses. Cada reunión secreta, cada nuevo socio, cada debilidad en su sistema. Ahora quiero acción, y quiero que la mesera de El Sarafino pague. El silencio se prolongó. Luego Vicente habló de nuevo. Su tono se agudizaba. ¿Qué mesera? Viviana Luna. Sofía escupió el nombre como si le amargara la boca. Se atrevió a humillarme esta noche. Y Alejandro se puso de su lado. Quiero que desaparezca y quiero usarla como cebo para atraer a Alejandro a una trampa. Vicente se rió a carcajadas. Un sonido grave y retumbante que crepitó por la línea. Oh, Sofía, siempre sabes cómo hacer las cosas interesantes. Muy bien, estoy escuchando. Háblame de esta mesera y discutiremos cómo convertirla en una pieza en el tablero del juego para derribar a Alejandro Moncada. 3 días pasaron como un extraño sueño que Viviana no podía discernir si era real o imaginado. Y en El Sarafino, todo había cambiado de maneras sutiles pero inconfundibles. Nadie se atrevía a mirarla por mucho tiempo. Nadie le asignaba las tareas más pesadas. Teodoro Fuentes la trataba con la misma mezcla de respeto e inquietud que reservaba para los invitados más poderosos. Su salario duplicado apareció en su cuenta exactamente como lo prometido. Y por primera vez en 2 años, Viviana pudo comprar carne fresca para cocinar para Marco y Lilia en lugar de sobrevivir a base de interminables fideos instantáneos. Sin embargo, ella sabía que no existía tal cosa como una comida gratis en este mundo. La llamada llegó a las 3 de la tarde del tercer día mientras se preparaba para su turno de noche. Un número desconocido, pero una voz familiar que le decía que un coche la esperaba al abajo y que el señor Moncada esperaba verla en la Torre Moncada en 1 hora. La línea se cortó antes de que pudiera decir una palabra. Viviana miró lo que llevaba puesto. Una vieja camiseta y unos jeans descoloridos. Luego a Marco, dormido en el sofá, y supo que no tenía tiempo para cambiarse, ni opción de negarse. 20 minutos después, estaba sentada en un elegante Mercedes Maybach negro, deslizándose por las calles de la Ciudad de México,
que solo había visto a través de las ventanas del metro, el conductor silencioso todo el camino. La Torre Moncada se alzaba en el distrito financiero como un monumento de cristal y acero, de 70 pisos de altura, reflejando el cielo gris de la Ciudad de México como un espejo colosal. Y Viviana cruzó un vestíbulo pavimentado de mármol negro, pasó a guardias de seguridad con trajes negros y discretos auriculares, y fue escoltada a un ascensor privado que la llevó directamente a la cima. Cuando las puertas se abrieron, entró en un espacio que parecía otro mundo. Suelos de nogal pulido, ventanales de suelo a techo que revelaban toda la Ciudad de México. Cuadros abstractos valorados en millones en las paredes. Y en el centro de todo, Alejandro Moncada estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana como si inspeccionara un reino que le pertenecía. «Señorita Luna», dijo sin volverse, su voz resonando en el silencio. «Gracias por venir». Viviana avanzó, sus gastados tenis resonando dolorosamente en el caro suelo. «No creí que tuviera la opción de no venir, señor Moncada». Alejandro se giró, una fina sonrisa parpadeó brevemente ante su honestidad. Vestido con un traje sastre de 3 piezas color carbón, con una camisa blanca y sin corbata, con el aspecto más de un ejecutivo de una empresa Fortune 500 que del capo de la mafia más notorio de la capital, aunque sus ojos grises permanecían fríos como el acero y afilados como cuchillas. «Eres inteligente», observó, «y por eso quería hablar contigo». Se acercó al enorme escritorio de ébano y se sentó, indicando a Viviana que tomara una silla frente a él. Y ella lo hizo, espalda recta, manos sobre los muslos, esperando. «Tengo un trabajo para ti», dijo Alejandro sin preámbulos. «Un trabajo peligroso, pero bien pagado». Viviana no dijo nada, solo lo observó. «Necesito un mensajero», continuó, sin apartar la mirada de ella. «Alguien fuera de la organización. Desconocido, insospechado. Llevarás un maletín a un lugar. Se lo entregarás a una persona que designe, luego te irás. No lo abras, no hagas preguntas, no se lo digas a nadie». «Suena simple», dijo Viviana con normalidad. «Pero si fuera simple, no me necesitaría a mí». «Correcto», asintió Alejandro. Y ella podría jurar que vio un destello de respeto en sus ojos. «El hombre que conocerás es Ramiro Cruz, un traficante de armas. Esta reunión es una prueba de su lealtad. Entregarás el mensaje y observarás su reacción. Si todo sale bien, irás a casa y tu vida continuará como antes. ¿Y si no sale bien? Si no, Nicolai estará cerca para garantizar tu seguridad», respondió Alejandro. «Pero no te mentiré diciendo que no hay riesgo. Lo hay, y ese riesgo es la razón por la que estoy dispuesto a pagarte 6,000 bolos de pesos». El corazón de Viviana pareció perder un latido. 6,000 milos de pesos. Suficiente para pagar la cirugía de Marco. Suficiente para saldar la deuda del alquiler. Suficiente para que Lilia tuviera un escritorio propio y libros nuevos. Suficiente para una noche de sueño sin temer al mañana. «Te veo temblar», observó Alejandro, su mirada afilada como la de un halcón. Viviana miró hacia abajo y vio que sus dedos, en efecto, estaban temblando, y no lo ocultó. «Tengo un hermano que necesita una cirugía de corazón en 3 meses», dijo claramente. «El costo es de 5,000 de pesos. No estoy temblando de miedo. Estoy temblando porque esta es la primera vez que veo una forma de salvarlo». Alejandro la estudió en silencio, y cuando habló, su voz tenía un tono ligeramente diferente, más suave, aunque aún distante. «Tienes 24 horas para decidirte», dijo. «Si aceptas, regresa aquí a esta misma hora mañana. Si te niegas, conservas tu trabajo en El Sarrafino y olvidamos que esta conversación alguna vez existió. No hago esta oferta 2 veces». Viviana se puso de pie, asintió cortésmente sin deferencia y caminó hacia el ascensor, deteniéndose con la mano en el botón de llamada. «Señor Moncada», se volvió. «Si muero en este trabajo, ¿quién cuidará de mi hermano?». Alejandro la miró y por primera vez, algo más que un cálculo frío cruzó sus ojos grises, un destello de curiosidad, una pizca de respeto, quizás incluso un rastro de compasión que nunca admitiría.
Si mueres, eso será mi fracaso, dijo, y no acepto el fracaso. Las puertas del ascensor se cerraron y Viviana entró llevando una pregunta pesada en su pecho, una que ya había respondido mucho antes de haberla hecho. Esa noche, Viviana no durmió. Se sentó en el frío suelo junto al sofá donde yacía Marco, de espaldas a la pared, rodillas pegadas al pecho, escuchando la respiración de su hermano en la oscuridad. Cada respiración una batalla, una inhalación pesada, una exhalación sibilante, luego una pausa aterradora antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Y a veces esa pausa se prolongaba tanto que Viviana se encontraba conteniendo la respiración, su corazón golpeando en su pecho hasta que escuchaba la siguiente inhalación frágil. Recordó la cita con la doctora Flores 2 semanas antes. En una pequeña sala de examen iluminada por luces fluorescentes intensas, carteles cardiovasculares en las paredes, la doctora, una mujer de mediana edad con canas y ojos tristes detrás de gruesos anteojos, diciéndole suavemente que la condición de Marco se estaba deteriorando más rápido de lo esperado, que su válvula cardíaca estaba fallando gravemente, que sin cirugía en 3 meses, su corazón no resistiría, y que lo sentía. Palabras que habían abierto a Viviana como cuchillas, sin conoco ni mil de pesos. El número la había perseguido todas las noches desde entonces, como un monstruo agazapado en la oscuridad, esperando devorar la poca esperanza que le quedaba. Había calculado todas las opciones posibles. Vender un riñón podría conseguir 400,000 pesos si tenía suerte, y necesitaba ambos riñones para seguir trabajando y manteniendo a sus hermanos. Los bancos no le prestarían esa cantidad a una mesera sin garantías. Las organizaciones benéficas tenían listas de espera que se extendían por años. Incluso había considerado vender su cuerpo, pero ni siquiera eso podría recaudar suficiente dinero en 3 meses. Y ahora, en medio de toda esa desesperación, Alejandro Moncada había aparecido con 6,000 de pesos y un trabajo peligroso. Viviana miró hacia la esquina donde Lilia dormía en un colchón delgado en el suelo, una vieja manta envuelta alrededor de ella como un capullo. 13 años. Su hermana tenía solo 13 años. Y si Viviana moría, ¿quién cuidaría de Lilia? ¿Quién se aseguraría de que siguiera en la escuela, comiera bien, creciera como un niño normal? Pero si Viviana no hacía nada, Marco moriría. Y si Marco moría, una parte de Viviana moriría con él. Había perdido a su padre, había perdido a su madre, no podía perder a su hermano también. Llevó la mano al bolsillo de su pecho, donde descansaba el pañuelo de lino de su madre, como un recordatorio silencioso. Su madre había luchado hasta su último aliento, aferrándose a la vida por todos los medios posibles. No porque temiera a la muerte, sino porque no quería dejar a sus hijos atrás. Y ahora Viviana también tenía que luchar, por cualquier medio necesario. Fuera de la ventana, el cielo comenzó a desvanecerse de negro a gris, anunciando el amanecer. Y Viviana se levantó y se movió suavemente por la habitación para no despertar a sus hermanos. Tomó el viejo teléfono de la mesa y escribió un breve mensaje al número que la había llamado la tarde anterior. Acepto, presionó enviar. Y en ese momento, Viviana Luna supo que había cruzado una puerta de la que no había vuelta atrás, y solo podía esperar que lo que le esperaba al otro lado no fuera el infierno. Nikolai Volkov no era del tipo de hombre que hablaba mucho, y durante los 3 días de entrenamiento, en un sótano escondido bajo la Torre Moncada, Viviana podía contar con los dedos de una mano el número de frases completas que le dirigió, pero lo que le enseñó nunca lo olvidaría. El primer día la llevó a una habitación vacía con paredes de hormigón gris y suelo de goma negro. Le arrojó una botella de agua y dijo solo una palabra: observa. Ella no entendió lo que quería decir hasta que la hizo sentarse en un rincón y mirar a través de un cristal espía que daba al vestíbulo principal de la Torre Moncada durante 3 horas completas. Después de lo cual, le preguntó cuántas personas habían pasado, cuántas llevaban trajes azules, cuántas miraban sus teléfonos mientras caminaban, cuántas portaban armas ocultas. Viviana respondió con más del 80% de precisión y por primera vez vio a Nikolai levantar una ceja ligeramente,
lo más parecido a la aprobación que era capaz de mostrar. ¿Dónde creciste?, le preguntó. En el Bronx, respondió Viviana. En el sur del Bronx, cuando caminas a casa después de medianoche, si no observas, no vives hasta la mañana. Nikolai asintió como si eso lo explicara todo. El segundo día le enseñó a detectar un cola. Caminaron por las concurridas calles de la Ciudad de México, mientras Nikolai le señalaba señales que la gente común nunca percibía. Un hombre cuyos zapatos eran demasiado nuevos para su ropa gastada. Una mujer leyendo un periódico cuyos ojos nunca se movían por la página. Un coche aparcado demasiado tiempo con el conductor todavía dentro. Pequeños detalles que podían ser letales. Aprendes rápido, dijo Nikolai al final del día. Y ese fue el cumplido más largo que le hizo. El tercer día le enseñó a mantener la calma bajo amenaza. Sin previo aviso, sacó su arma y apuntó directamente a su cara. Y Viviana no se inmutó. Simplemente lo miró con ojos castaños oscuros y firmes, como si el cañón no fuera más que un inofensivo juguete de plástico. «No le tienes miedo a la muerte», dijo Nikolai, bajando el arma. Su voz no era una pregunta. «He tenido miedo de demasiadas cosas en mi vida», respondió Viviana con calma, como si hablara del tiempo. «Miedo a no tener dinero para el alquiler, miedo a que mi hermano muriera antes de que pudiéramos pagar la cirugía, miedo a que mi hermana tuviera que dejar la escuela. La muerte es solo un final. Esas otras cosas son un infierno viviente». Nikolai la estudió durante un largo momento, sus ojos azul acero reevaluándola desde el principio. Luego dijo algo que ella no esperaba. El señor Moncada eligió a la persona correcta. En la tarde del tercer día, Viviana fue llevada a otra habitación para recibir su asignación oficial. Un maletín de cuero negro descansaba sobre la mesa junto a un caro traje de negocios gris, tacones altos y un pequeño y elegante reloj. «Mañana te reunirás con Ramiro Cruz en el Hotel St. Regis», dijo Nikolai. «Sala de reuniones Lancaster privada, segundo piso. Entras, entregas el maletín. Observas su reacción, luego te vas. Yo estaré cerca. Si hay problemas, di playa e intervendré de inmediato». «Playa», repitió Viviana, grabando la palabra clave en su memoria. «Entendido». Miró el maletín negro y se preguntó qué contendría. ¿Un contrato, dinero o algo mucho más peligroso? Pero no preguntó, porque le habían dicho que no lo hiciera. Y Viviana Luna sabía cómo seguir las reglas cuando las vidas de las personas que amaba dependían de ello. El Hotel St. Regis se alzaba a lo largo de Paseo de la Reforma como un palacio europeo desubicado entre las torres de cristal de la Ciudad de México, y Viviana cruzó la puerta giratoria del latón pulido, sus tacones golpeando suavemente el suelo de mármol, el maletín de cuero negro apretado en su mano derecha, el traje gris a medida le sentaba como hecho a medida, su cabello cuidadosamente recogido en la nuca, un poco de maquillaje claro ocultando las ojeras bajo sus ojos y el moretón en su mejilla que casi había desaparecido. Parecía en todo una joven empresaria de camino a una reunión importante. Nadie sospechaba que solo una semana antes había estado llevando platos en un restaurante y temblando por las facturas médicas. El vestíbulo brillaba bajo una enorme araña de cristal suspendida del techo alto, y Viviana escaneó el espacio como le había enseñado Nikolai, contando guardias, anotando la ubicación de las cámaras, trazando las salidas, 2 en la puerta principal, 1 en la recepción, 1 patrullando cerca de los ascensores. Nikolai no estaba a la vista, pero lo suficientemente cerca lo sabía. Quizás en el café de enfrente, con un auricular escondido debajo de su cuello. Subió la ancha escalera al segundo piso, donde las salas de reuniones privadas albergaban conversaciones destinadas a ser invisibles. La sala Lancaster, al final del pasillo, su puerta de roble cerrada, sin marcar, sin dar ninguna pista de lo que esperaba dentro. Viviana respiró hondo, recordó la respiración dificultosa de Marco la noche anterior y golpeó 3 veces como se le indicó. «Adelante», respondió una voz masculina y grave. Ella empujó la puerta para abrirla. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, amueblada en un estilo clásico con papel tapiz esmeralda y muebles de caoba. Una mesa redonda en el centro, y sentado enfrente estaba Ramiro Cruz, de unos 50 años,
con el cabello entrecano peinado hacia atrás, un rostro afilado marcado por una cicatriz tenue que iba de la sien hasta la mandíbula. Sus ojos marrones turbios, con el brillo cansado de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras como para confiar en nadie. Vestido con un traje azul oscuro con la corbata desabrochada, su mano derecha debajo de la mesa de una manera que le dijo a Viviana que estaba armado. «Traigo un regalo del señor Moncada», dijo, su voz tranquila y clara, sin inmutarse mientras colocaba el maletín sobre la mesa y retrocedía. Ramiro Cruz no lo tocó. La estudió de pies a cabeza, su mirada buscando armas, grabadoras, signos de engaño. «Moncada me envía a una chica para verme», dijo, su voz como grava al molerse. «Extraño. Por lo general envía a Nicolai, o al menos a un hombre con un arma». «Soy la mensajera, señor Cruz», respondió Viviana con normalidad. «Mi tarea es entregar el maletín y marcharme. Lo que haga con él después no es asunto mío». Ramiro Cruz la observó durante varios segundos. Luego se levantó de repente y rodeó la mesa, su mano derecha ya no oculta. Una pistola Beretta negra brillando en su agarre mientras apuntaba directamente a ella, el cañón a menos de un paso de su frente. «Abre el maletín», ordenó fríamente. Viviana no se movió. Miró el arma, luego a sus ojos, y lo que él vio en su mirada castaño oscuro lo hizo dudar. Ni miedo, ni pánico, solo una calma helada, como un lago sellado en hielo. «Me instruyeron que no lo abriera», dijo con firmeza, como si el arma no fuera más que un bolígrafo apuntándole. «Puede abrirlo usted mismo, pero si me dispara, el señor Moncada no estará contento. Y creo que sabe lo que sucede cuando el señor Moncada no está contento». Ramiro Cruz apretó la mandíbula, su dedo se tensó en el gatillo. «¿Quién eres?», gruñó. «Moncada nunca usa extraños para este tipo de trabajo. ¿Me estás poniendo a prueba o me están tendiendo una trampa?» «Solo soy una mensajera, señor Cruz», repitió Viviana, su voz inalterada, incluso cuando su corazón latía con fuerza en su pecho. «No sé qué hay dentro del maletín. No sé qué acuerdo tiene con el señor Moncada. Solo sé que si él lo quisiera muerto, ya estaría muerto sin necesidad de que una chica como yo le entregara un mensaje». El silencio se extendió mientras Ramiro Cruz la miraba, luego al maletín, luego de nuevo a ella, sopesando posibilidades, calculando ángulos, buscando influencia, y luego se rió, un sonido seco como hojas de otoño raspando la piedra. «Tienes agallas, muchacha», dijo, «pero no confío en esto. Creo que eres un cebo. Creo que Moncada me está poniendo a prueba, y no me gusta que me pongan a prueba». Amartilló la pistola. El clic cortó la tranquila habitación como una sentencia de muerte. Viviana supo que debía decir la palabra clave playa, una palabra, y Nicolai irrumpiría. Pero algo obstinado dentro de ella, la misma fuerza que la impedía llorar cuando Sofía la abofeteó. El mismo orgullo que la hizo limpiar la blusa de la mujer, que la humilló, la impulsó a no hablar. «Señor Cruz, tengo un hermano de 17 años esperando una cirugía de corazón. Tengo una hermana de 13 años esperando que yo regrese a casa. Si me mata aquí, no solo enfadará al señor Moncada, sino que matará a 2 niños inocentes en el Bronx, porque soy la única que los mantiene. ¿Puede vivir con eso?». Ramiro Cruz se quedó paralizado, mirándola, y por primera vez, algo más que sospecha parpadeó en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Nicolai, entrando con su arma ya en la mano, apuntando directamente a la cabeza de Ramiro Cruz. «Baja el arma, Cruz», dijo Nicolai con frialdad. «Acabas de suspender la prueba de lealtad. El señor Moncada se pondrá en contacto contigo más tarde para discutir las consecuencias». Ramiro Cruz bajó lentamente su arma, su mirada aún fija en Viviana con una expresión que no podía nombrar. Y mientras Nicolai la escoltaba afuera, su voz lo siguió. «Esta chica es peligrosa, Moncada. No conoce el miedo. Y los que no conocen el miedo no pueden ser controlados». Nicolai no dijo nada, solo le puso una mano firme en la espalda a Viviana y la guió hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, la miró con una expresión indescifrable. «No dijiste la palabra clave», dijo. «No necesité hacerlo», respondió Viviana,
dándose cuenta de que ahora sus manos temblaban. La respuesta tardía del cuerpo después de que el peligro había pasado. No dispararía. ¿Cómo lo sabías? Porque me preguntó quién era en lugar de apretar el gatillo. Las personas que intentan matar nunca hacen preguntas. Nikolai guardó silencio por un momento. Luego habló con una voz aún fría, pero con un nuevo matiz, casi de respeto. No era la primera vez que enfrentabas un peligro. No, respondió Viviana suavemente, sus ojos desenfocados. Crecí en el Bronx. Enfrentar el peligro es cómo he sobrevivido. 2 semanas pasaron como una tormenta silenciosa que arrastró a Viviana a un mundo completamente diferente. Y después de la asignación con Ramiro Cruz, le dieron 3 misiones más, cada una más compleja que la anterior, cada una completada sin un solo error. La segunda misión requería que entregara un paquete de documentos a un político en el Hotel Presidente Intercontinental, pasando por 3 capas de seguridad sin ser registrada porque no parecía más que una secretaria de oficina común. La tercera misión la tuvo sentada en un café durante 4 horas seguidas, observando y memorizando la rutina de llegada, el número de guardaespaldas, los hábitos, las vulnerabilidades. La cuarta misión implicó extraer información de una contadora descontenta dispuesta a vender los secretos de su empresa, y Viviana condujo la conversación con tanta habilidad que obtuvo todo lo que necesitaba sin que la mujer sospechara nada. Después de cada asignación, Viviana era citada en la Torre Moncada para informar directamente a Alejandro. Al principio, esas reuniones no duraban más de 10 minutos. Él preguntaba, ella respondía, él asentía. Ella se iba, pero gradualmente se hicieron más largas. 20 minutos, 30, 1 hora. Y Alejandro comenzó a hacerle preguntas que iban más allá de las misiones mismas. Le preguntó qué pensaba de la contadora, cuáles eran los verdaderos motivos de la mujer, si se podía confiar en ella. Le pidió la opinión de Viviana sobre la programación rival, sobre las debilidades que había notado, sobre cómo explotarlas mejor. Y lo que más sorprendió a Viviana fue que él realmente escuchaba sus respuestas. Una tarde, después de que completó la cuarta misión, Alejandro la invitó a quedarse a tomar el té en lugar de despedirla como de costumbre, y su oficina estaba llena de la luz dorada de la tarde con vista a la Ciudad de México, hundiéndose en el atardecer. Y por primera vez, Viviana se dio cuenta de que esta habitación no era solo su lugar de trabajo, sino el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo solo. ¿Sabes por qué te elegí a ti, Luna?, preguntó Alejandro mientras servía té de una tetera de porcelana china antigua en 2 tazas pequeñas. Porque no tengo nada que perder, respondió Viviana con honestidad. La gente que no tiene nada que perder no puede ser comparada ni amenazada. Equivocado. Alejandro le entregó una taza. Sus ojos grises contenían algo casi cálido a pesar de la distancia. Tienes todo que perder, tus 2 hermanos. Por eso sé que nunca me traicionarás, no porque seas leal a mí, sino porque eres leal a ellos, y para protegerlos harías cualquier cosa. Viviana bebió un sorbo de té. El sabor agridulce se extendió por su lengua y se dio cuenta de que él decía la verdad. Ella no era leal a Alejandro Moncada. Solo estaba haciendo lo necesario para salvar a Marco y proteger a Lilia. Pero, ¿importaba cuando el resultado era el mismo? ¿Por qué confías en mí?, preguntó a cambio. No sabes nada de mí excepto que soy una pobre mesera del Bronx. Sé lo suficiente. Alejandro se recostó en su silla, con la taza de té en la mano. Su mirada se dirigió hacia la ventana como si mirara algo muy lejano. Sé que fuiste abofeteada y no lloraste. Sé que usaste lo más preciado que posees para limpiar la blusa de tu enemiga. Sé que enfrentaste un arma sin temblar. Esas cosas me dicen más que cualquier expediente jamás podría. El silencio se extendió entre ellos, pero no fue incómodo. Fue el silencio de 2 personas aprendiendo a la entenderse sin muchas palabras. Y Viviana se dio cuenta de que durante las últimas 2 semanas, Alejandro había cambiado la forma en que la trataba. Ya no era empleador y empleada, ya no era capo de la mafia y mesera. Le hablaba de igual a igual, le pedía su opinión, la escuchaba, y a veces, cuando creía que ella no la miraba,
Él la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. No tengo muchas personas en las que pueda confiar, dijo Alejandro de repente, su voz más baja y suave de lo normal. En este mundo, confiar en la persona equivocada significa la muerte. Pero no confiar en nadie es otro tipo de muerte, más lenta, pero no menos dolorosa. ¿Cómo lo llama usted?, preguntó Viviana en voz baja. Soledad, respondió Alejandro, aún mirando por la ventana. Y en ese momento, ya no parecía el capo de la mafia más temido de la capital. Era simplemente un hombre de 36 años, rico, poderoso y completamente solo. Viviana no dijo nada. No tenía palabras para consolar a un hombre como él, y no estaba segura de que él quisiera consuelo. Pero se quedó, sentada en silencio, bebiendo té con él, viendo el atardecer de la Ciudad de México desvanecerse más allá del cristal. Y a veces, la presencia silenciosa es todo lo que una persona solitaria realmente necesita. La llamada llegó a las 11 de la noche, justo cuando Viviana Luna terminaba su turno en el Sarafino y estaba a punto de tomar el metro de regreso al Bronx. La voz al otro lado, tan concisa como siempre, le decía que el señor Moncada quería verla y que un coche la esperaba en la entrada trasera del restaurante. Y Viviana no preguntó por qué, no preguntó qué había pasado, simplemente deslizó el teléfono en su bolsillo y salió a donde el familiar Mercedes Negro la esperaba. 30 minutos después, estaba frente a la puerta de la oficina de Alejandro en el último piso de la Torre Moncada, preguntándose qué podría ser tan urgente que no pudiera esperar hasta la mañana. Y cuando abrió la puerta, lo primero que notó fue lo mucho más oscura que estaba la habitación de lo normal, iluminada solo por una pequeña lámpara de escritorio y el fuego parpadeante en la chimenea de la esquina. Alejandro estaba sentado en un sillón de cuero, cerca de las llamas en lugar de detrás de su escritorio, una botella de tequila medio vacía ya en la mesita auxiliar. El vaso en su mano casi vacío, y no llevaba traje. La primera vez que Viviana lo había visto con nada más que una camisa blanca, con las mangas remangadas, la corbata aflojada, el cabello ligeramente desordenado, ya no perfectamente peinado hacia atrás, luciendo cansado, luciendo humano. Siéntate, dijo sin mirarla, sus ojos fijos en el fuego danzante, agregando que había otra botella en el estante si quería una. Viviana se dirigió al sillón frente a él y se sentó, rechazando la bebida, diciendo en voz baja que él no la había mandado a llamar a medianoche solo para beber. Y Alejandro soltó una risa seca y baja que no contenía humor real, respondiendo que no era por eso. Luego guardó silencio por un largo momento, sus ojos grises aún buscando en las llamas como si tuvieran respuestas. Hoy es el aniversario de la muerte de mi padre, dijo por fin. Viviana no dijo nada, simplemente se quedó donde estaba, comprendiendo que él necesitaba ser escuchado más que recibir una respuesta. Hace 15 años, continuó Alejandro, su voz distante y pesada. Fue traicionado por el hombre en quien más confiaba, un socio comercial de 20 años, alguien a quien consideraba un hermano. 3 balazos en el pecho en esta misma oficina, justo delante de mí, y yo tenía 21. Un escalofrío recorrió la espalda de Viviana a pesar del calor del fuego, mientras imaginaba a un joven presenciando el asesinato de su padre, y preguntó suavemente qué había hecho. Lo maté, respondió Alejandro sin emoción, como si describiera el tiempo. Con mis propias manos. Todavía tenía 3 balas en el arma, pero nunca disparó otra vez. Fue la primera vez que maté a alguien, y desde ese momento nunca volví a confiar en nadie. El fuego crepitaba suavemente, las sombras saltaban por las paredes, y Viviana miró al hombre frente a ella, el capo de la mafia más temido de la capital, y por primera vez vio una fractura en la armadura que había usado durante 15 años. Señor Moncada, dijo después de un rato, no sé qué decir para que se sienta mejor. No soy buena consolando a la gente, pero sé lo que se siente perder a sus padres, y sé que ese tipo de dolor nunca desaparece realmente. Solo se convierte en parte de usted, como una cicatriz con la que aprende a vivir. Alejandro se volvió hacia ella entonces, sus ojos finalmente abandonaron el fuego,
las llamas reflejándose en su mirada gris, haciéndolos parecer más cálidos, más humanos. ¿Cuándo perdió a sus padres?, preguntó. Cuando tenía 16, respondió Viviana. Un accidente automovilístico. Iban a recogerme de la escuela cuando un camión se pasó un semáforo en rojo. Mi padre murió en el acto. Mi madre vivió 2 semanas más en el hospital antes de seguirlo, y después de eso tuve que criar a mis 2 hermanos sola. El silencio se instaló entre ellos, pero era el silencio de 2 personas compartiendo una herida sin necesidad de palabras. Y Viviana comprendió entonces por qué Alejandro la había llamado esa noche. No por trabajo, no porque necesitara algo, sino porque en el aniversario de la muerte de su padre no quería estar solo. Y de todas las personas a su alrededor, sus subordinados, sus socios, su distante prometida, había elegido llamarla a ella, una mesera del Bronx a quien conocía solo desde hacía unas semanas. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó Alejandro en voz baja, casi en un susurro. Es la primera vez en 15 años que le cuento esta historia a alguien. Viviana lo miró, poderoso, rico, despiadado y absolutamente solo, y dijo que significaba que él confiaba en ella, o que estaba muy borracho. Y Alejandro se rió, una risa real, la primera que le había oído, haciéndolo parecer más joven, menos aterrador, menos distante, admitiendo que probablemente eran ambas. Luego dejando su vaso y mirándola con ojos que habían perdido parte de su frialdad habitual, diciendo que, cualquiera que fuera la razón, se alegraba de que estuviera allí esa noche Luna. Viviana no respondió en voz alta, simplemente asintió y se quedó, sentada con él junto al fuego. 2 extraños de mundos diferentes, compartiendo un pequeño espacio de comprensión, mientras fuera de las ventanas, la Ciudad de México brillaba con luz, como si la ciudad nunca durmiera. Y dentro de esa habitación, el tiempo pareció detenerse, y Viviana se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos esa noche, algo que aún no estaba lista para nombrar. Mientras Viviana estaba sentada junto al fuego con Alejandro en la Torre Moncada, 16 kilómetros al sur de la Ciudad de México, otra reunión se desarrollaba en un sótano escondido bajo un viejo almacén en el distrito industrial de Iztapalapa, donde Sofía Alcázar estaba frente a una pizarra cubierta de fotografías, diagramas y líneas rojas de conexión como un mapa de campo de batalla. Su cabello rubio platino, recogido con fuerza, sus ojos azul pálido brillaban con crueldad y el ansia de venganza, mientras Vicente Castellanos holgazaneaba en un sillón de cuero en la esquina, con un puro cubano medio quemado en la mano. El humo se rizaba alrededor de su rostro con cicatrices como un velo de sombra, y a su lado estaban 2 guardaespaldas armados y Teodoro Fuentes, el gerente de El Sarafino, temblando como una hoja al viento. El sudor le brotaba de la frente, a pesar del frío del sótano, que se sentía como invierno. «El plan está listo», dijo Sofía, su voz afilada como una cuchilla. «La chica Luna será el cebo perfecto. Alejandro confía en ella. Eso es obvio por el hecho de que la ha usado para 4 misiones consecutivas, e incluso la ha llamado a su oficina por la noche». Castellanos dio una calada a su puro. El humo salía de sus fosas nasales como un dragón pensante, y preguntó si estaba segura de que la información falsa llevaría a Moncada exactamente a donde querían. «Absolutamente», respondió Sofía, volviéndose hacia Teodoro, sus ojos entrecerrándose como los de un gato que estudia a un ratón. «Teodoro, cuéntele al señor Castellanos sobre la próxima reunión que prepara Alejandro». Teodoro tragó con dificultad, su garganta seca y áspera como la arena, sabiendo que si Alejandro descubría esta traición, la muerte sería el mejor resultado que podría esperar. Sin embargo, una deuda de juego de 10 años antes con Castellanos aún pesaba sobre su cabeza, y Castellanos le había dejado claro que si Teodoro no cooperaba, su hermana en Toluca sufriría las consecuencias. «Hay una reunión importante el próximo sábado», dijo Teodoro, su voz temblaba. «En el Club San Marcos, Alejandro se reunirá con varios socios rusos para discutir una nueva ruta de envío a través del puerto de Veracruz. Es la reunión más importante del año. Muy poca gente lo sabe. Solo Alejandro, Nikolai y yo.
porque yo soy el responsable de reservar la sala privada. Castellanos sonrió como un zorro que ha visto una gallina gorda y preguntó qué papel jugaría la chica hueca. Sofía levantó la fotografía de Viviana de la pizarra y miró el rostro de la chica que la había humillado con odio indisimulado, diciendo que la chica actuaría como mensajera para esta reunión, que Teodoro se aseguraría de que la información le llegara por accidente, haciéndole creer que había descubierto algo importante, pero que la información sería falsa, llevando a Alejandro a un lugar diferente donde ellos ya estarían esperando. ¿Y qué hay de Daniel Méndez?, preguntó Castellanos. ¿Está listo el contador? Sofía asintió. Una media sonrisa curvó sus labios, explicando que Daniel Méndez había sido el contador principal de Alejandro durante 15 años y conocía todos los secretos financieros del Imperio Moncada. Que durante los últimos 6 meses, Sofía lo había cultivado. Descubrió que su esposa tenía una aventura con un joven entrenador personal y usó ese conocimiento para manipularlo. Que Daniel creía que estaba trabajando con Castellanos para vengarse de su esposa y conseguir dinero para huir, sin saber que era simplemente un peón desechable que cargaría con toda la culpa cuando todo colapsara. Méndez me transfirió la lista de activos offshore de Alejandro la semana pasada, dijo Sofía. Y lo que es más importante, estará en el Club San Marcos esa noche como testigo de la trampa. Cuando todo se derrumbe, Alejandro creerá que Méndez fue el único topo, y la sospecha nunca recaerá en mí. Castellanos se levantó, se colocó junto a Sofía y le puso una mano en el hombro en un gesto tanto íntimo como amenazante, diciéndole que había hecho bien, y que cuando todo terminara, ella tendría el Sarafino, un tercio del territorio del este, y la libertad de Alejandro Moncada. Sofía lo miró, sus ojos azul pálido brillando con ambición y odio, diciendo que no solo quería libertad, quería ver el rostro de Alejandro cuando se diera cuenta de que la mujer con la que estaba a punto de casarse lo había traicionado desde el principio, y quería que la pequeña mesera pagara por atreverse a robar su atención. Esa noche, cuando Viviana salió de la Torre Moncada después de su tranquila conversación junto al fuego con Alejandro, no sabía que ya se le había enviado un mensaje a Teo de todos modos. Prepara la fuga. El plan comienza en 48 horas. La trampa estaba lista y Viviana Luna, la mesera del Bronx con ojos intrépidos, se dirigía directamente hacia ella sin saber nada. 2 días después de la noche junto a la chimenea, Viviana recibió noticias de la reunión en el Club San Marcos de una manera que inmediatamente le hizo sentir que algo andaba mal. Cuando Teodoro Fuentes la llamó a su oficina en El Sarafino, después de horas de cierre, y afirmó que accidentalmente había dejado un expediente importante en su escritorio y necesitaba que ella lo ayudara a entregarlo a la Torre Moncada a la mañana siguiente. Y mientras Viviana levantaba la carpeta, una hoja de papel se deslizó como si hubiera sido guardada demasiado holgadamente, detallando la reunión de Alejandro con socios rusos el sábado, la ubicación, la hora, el número de asistentes, incluso la contraseña para acceder a la sala privada. Y Teodoro fingió pánico mientras lo recogía apresuradamente, advirtiéndole que era información clasificada de la que no debía hablar con nadie antes de despedirla rápidamente de la oficina. Pero Viviana había vivido lo suficiente en un mundo plagado de engaños para reconocer el olor de una trampa, porque una información tan sensible nunca se guardaba en una carpeta común. Y Teodoro Fuentes, un hombre tan meticuloso como paranoico, nunca olvidaba nada accidentalmente. Esa noche, en lugar de tomar el metro de regreso al Bronx como de costumbre, Viviana se deslizó en las sombras del callejón frente a El Sarafino y esperó, aplicando todo lo que Nikolai le había enseñado, mezclándose con la oscuridad, controlando su respiración, observando sin ser vista. Y cerca de la medianoche, vio a Teodoro salir furtivamente por la puerta trasera del restaurante, con la cabeza baja, el cuello de su abrigo subido para ocultar su rostro, sin llamar un taxi, sin dirigirse a la calle principal, sino deslizándose por callejones oscuros como un hombre que huía de algo invisible. Viviana lo siguió, manteniendo la distancia suficiente para evitar ser detectada mientras permanecía lo suficientemente cerca para no perderlo
a través de un laberinto de callejones del centro, hasta que se detuvo frente a un pequeño bar destartalado con un letrero de neón parpadeante, miró a su alrededor y luego entró. Viviana esperó 3 minutos. Luego rodeó el bar donde encontró una pequeña ventana rota que daba a un área de almacenamiento. Se subió a un contenedor de basura, pegó el ojo a la abertura y lo que vio le heló la sangre en las venas. Teodoro estaba sentado frente a un hombre que reconoció al instante por las fotografías en los archivos de Alejandro. Vicente Castellanos, el capo de la mafia que controlaba el sur de la Ciudad de México y el enemigo jurado de la familia Moncada, y de pie a su lado con un ajustado vestido negro y ese familiar cabello rubio platino, estaba Sofía Alcázar. Viviana contuvo el aliento y pegó el oído a la estrecha abertura para escuchar, mientras la voz de Sofía resonaba, fría y engreída, diciendo que todo estaba listo, que la mesera había recibido la información falsa, que si se lo reportaba a Alejandro, él ajustaría sus planes en consecuencia y caería directamente en la trampa. Y si no lo reportaba, todavía tenían a Teodoro para asegurarse de que la información llegara a los oídos correctos. ¿Y si todo sale según lo planeado?, preguntó Castellanos a través del humo del puro. Sofía respondió con una sonrisa tan venenosa como la mordedura de una serpiente: que Alejandro Moncada sería sorprendido infraganti durante un trato ilegal de armas, que ella había arreglado para que una pista anónima llegara al fiscal urbano sobre la reunión, que los agentes federales allanarían la escena, Alejandro sería arrestado y el imperio Moncada colapsaría, mientras Méndez caería como el traidor. La voz de Teodoro tembló al preguntar si estaría seguro, y la risa seca de Castellanos raspó el aire al decirle que estaría seguro cuando Castellanos dijera que lo estaba. Ordenándole que se fuera a casa y no hiciera nada estúpido, Viviana se alejó de su mirador, su corazón latiendo como un tambor de guerra, corriendo por callejones oscuros hasta que llegó a un teléfono público a 6 cuadras de distancia. Sin embargo, no llamó a Alejandro. Todavía no, porque necesitaba pruebas, algo más sólido que el testimonio de una mesera en quien él podría creer o no. Durante los siguientes 2 días, Viviana siguió a Sofía como un fantasma, conociendo su rutina por las conversaciones escuchadas en el Sarafino, el spa los martes, almuerzos con amigas de la alta sociedad los miércoles, compras por Avenida Presidente Masaryk los jueves. Y un jueves, mientras Sofía se probaba ropa en un probador de El Palacio de Hierro, Viviana se deslizó en la limusina que esperaba afuera, cuya puerta había sido dejada sin seguro descuidadamente por el conductor. En un cajón oculto debajo del asiento trasero, encontró el teléfono desechable que Sofía usaba para comunicarse con Castellanos, y Viviana fotografió cada mensaje, cada registro de llamadas, cada prueba que documentaba 6 meses de traición y conspiración para destruir a Alejandro Moncada. Cuando salió del coche apenas 3 minutos antes de que Sofía regresara, su propio teléfono apretado en su mano y lleno de pruebas. Viviana Luna sabía que tenía algo que podía salvar vidas o destruirlas. Podía guardar silencio, completar su asignación, tomar el dinero y desaparecer como había planeado. O podía decirle a Alejandro la verdad y enfrentar lo que viniera después. Pensó en Marco esperando la cirugía, en Lilia esperándola cada noche. Pero también pensó en Alejandro sentado solo junto al fuego en el aniversario de la muerte de su padre. Un hombre que lo había perdido todo por la traición, y estaba a punto de perderlo de nuevo si ella no hacía nada. Viviana Luna había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Simplemente no había estado lista para admitirlo. Y sacó su teléfono y llamó a Nicolai, diciéndole que necesitaba ver al señor Moncada de inmediato, que era urgente. 30 minutos después de la llamada, Viviana estaba dentro de la oficina de Alejandro en la Torre Moncada, su teléfono lleno de pruebas descansando sobre el escritorio entre ellos, y le contó todo, desde la forma en que Teodoro le había dado la información falsa, de forma demasiado deliberada hasta la reunión secreta en el bar destartalado, pasando por los mensajes intercambiados entre Sofía y Castellanos durante los últimos 6 meses. Alejandro permaneció en silencio mientras ella hablaba, su rostro tallado en piedra,
sin mover un solo músculo, sus ojos grises tormentosos fijos en ella, sin parpadear. Y cuando ella terminó, el silencio se prolongó tanto que pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared. Entonces Alejandro extendió la mano, tomó el teléfono y comenzó a desplazarse por cada mensaje, cada fotografía, cada prueba de la traición de la mujer con la que se suponía que se casaría. Su rostro permaneció inexpresivo. Sin embargo, Viviana notó cómo sus dedos se apretaban alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Habló por fin. Son Yesahamin, Martín. Su voz baja y distante, como un trueno rodando a lo lejos, diciendo que había sospechado de Sofía hacía 3 meses después de descubrir irregularidades en los informes financieros, pero no tenía pruebas y había estado esperando que ella se expusiera. Viviana preguntó por qué no había actuado antes, y Alejandro respondió que quería ver hasta dónde llegaría, y porque quería saber quién realmente estaría a su lado cuando todo se derrumbara, agregando en voz baja que ahora lo sabía. Viviana no dijo nada porque no había actuado por lealtad o afecto, solo porque no podía ver a un hombre caer en una trampa que reflejaba la traición que había matado a su padre 15 años antes, aunque no dijo eso en voz alta. En cambio, preguntó qué haría ahora, y Alejandro respondió que caería en la trampa, deteniendo su protesta con una mano levantada, pero a su manera, no a la de ellos. Se puso de pie y se dirigió a la ventana con vista a la Ciudad de México de noche, con la espalda recta como una hoja desenvainada, explicando que Castellanos quería que la Fiscalía General de la República allanara la reunión, lo que significaba que no atacaría directamente, sino que usaría la ley como arma, sin saber que Alejandro tenía a alguien dentro de la oficina y se aseguraría de que la redada nunca ocurriera. Cuando Viviana preguntó por Sofía y Teodoro, Alejandro se volvió con una sonrisa fría como el hielo, diciendo que Sofía estaría en el Club San Marcos esa noche, porque querría presenciar su caída con sus propios ojos, y ese sería el mayor error de su vida. Mientras que Teodoro sería tratado más tarde, un simple peón que no valía la pena distraer. Cuando Viviana mencionó a Daniel Méndez, recordando el nombre de la reunión secreta, Alejandro lo confirmó con un destello de decepción, comentando que 15 años de lealtad habían sido vendidos por un agravio contra una esposa. Sin embargo, Méndez aún sería útil, creyendo que todo se desarrollaba según lo planeado, y esa confianza lo haría negligente. Alejandro extendió un mapa del Club San Marcos sobre el escritorio y señaló las posiciones mientras hablaba donde los hombres de Nicolai se colocarían, explicando que cuando Castellanos apareciera, y él lo haría porque nunca perdía la oportunidad de ver caer a un enemigo, la trampa se cerraría y Sofía, Castellanos y todos sus colaboradores serían sorprendidos en el acto. Viviana preguntó con calma cuál sería su papel esa noche, y Alejandro la estudió con ojos que sopesaban una decisión final, antes de decir que ella sería la mensajera, tal como esperaban, que iría al Club San Marcos llevando los documentos falsos que Teodoro había preparado, y se comportaría como si no supiera nada de la trama. Su presencia tranquilizaría a Sofía y Castellanos de que todo procedía sin problemas, y cuando la trampa se cerrara, ella diría, «Playa», no por miedo esta vez, sino porque marcaría el momento en que contraatacarían. Viviana miró el mapa, las posiciones marcadas, la trampa que se preparaba para quienes habían intentado tender una trampa primero, y comprendió que el sábado por la noche todo cambiaría, que algunos caerían y otros se levantarían, y que Viviana Luna, la mesera del Bronx, estaría en el centro de todo como una pieza en el tablero que había elegido reescribir el juego mismo. El Club San Marcos se alzaba sobre un viejo edificio en las lomas de Chapultepec, su azotea con vista a toda la Ciudad de México de noche. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo como una galaxia derramada a sus pies, y Viviana entró a las 9:00 de la noche del sábado con el maletín de cuero negro en la mano, vistiendo un elegante vestido negro que abrazaba su figura, su rostro tranquilo como si no tuviera idea de que estaba caminando hacia el centro de una guerra a punto de estallar. Mientras Alejandro ya estaba sentado en el reservado VIP, Nicolai de pie detrás de él como una sombra viviente. Y al otro lado de la terraza,
Daniel Méndez estaba sentado solo con un vaso tembloroso en la mano. El sudor le brotaba de la frente a pesar del aire acondicionado a todo volumen. Todo parecía una reunión normal. Sin embargo, Viviana podía sentir la electricidad en el aire, una tensión invisible enrollándose como una tormenta esperando estallar. 15 minutos después, Vicente Castellanos llegó, saliendo a la azotea, rodeado de 4 guardaespaldas. Su rostro con cicatrices mostraba una sonrisa engreída como si ya hubiera ganado antes de que comenzara la pelea. Y justo detrás de él, Sofía Alcázar emergió de las sombras con un vestido rojo sangre y su cabello rubio platino recogido. Ya no fingía, caminando directamente al lado de Castellanos y de pie junto a él como una declaración pública de traición. Alejandro no mostró sorpresa, simplemente sentado allí con un vaso de tequila en la mano, sus ojos grises tormentosos fijos fríamente en la mujer con la que una vez había tenido la intención de casarse, saludándola con calma y comentando que su vestido era hermoso, del color de la traición, lo que provocó que Sofía se riera, el sonido agudo y quebradizo como un cristal rompiéndose, respondiendo que él siempre había sabido cómo halagar a las mujeres. Pero esta noche no se trata de moda. Esta noche es la noche en que lo perderá todo. Castellanos dio un paso adelante, levantando una mano para indicar a sus guardias que sacaran sus armas. 4 armas se alzaron apuntando a Alejandro y Nicolai, mientras Castellanos declaraba que el juego había terminado, jactándose de que la Fiscalía General de la República llegaría en 15 minutos y que antes de eso quería escuchar a Alejandro suplicar por su vida, de la misma manera que su padre había suplicado antes de morir, mientras Viviana estaba de pie al borde de la habitación, con el corazón latiendo como un tambor. Sin embargo, su rostro estaba compuesto, observando a Alejandro en busca de una señal que no llegó porque Alejandro estaba mirando directamente a Castellanos, mientras decía con normalidad que el FBI no vendría, que había cortado la llamada de Castellanos 3 días antes y que nadie sabía de la reunión excepto los que estaban en la habitación. La sonrisa de Castellanos se congeló. El rostro de Sofía perdió color mientras la confianza se resquebrajaba por primera vez, susurrando que era imposible porque ella misma había hecho la llamada. A lo que Alejandro respondió fríamente, preguntándole a quién creía que había llamado. Al agente Morales, el hombre que ella creía que era un topo del FBI, pero que de hecho había sido un activo de Alejandro durante 10 años, lo que hizo que Sofía retrocediera tambaleándose, sus ojos azul pálido muy abiertos de horror, mientras Castellanos rugía de rabia y ordenaba a sus guardias que dispararan, solo para que Alejandro pronunciara una sola palabra: playa. Las luces se apagaron instantáneamente y la azotea se sumió en una oscuridad total mientras el caos estallaba. Gritos, muebles chocando, pasos frenéticos. Viviana escuchó disparos. 1, luego 2, seguido del grito de dolor de alguien. Instintivamente cayó al suelo con el corazón latiendo con fuerza en la oscuridad. Sus dedos se aferraron a la pata de una mesa. Luego escuchó a Nikolai, los sonidos secos de violencia controlada, puñetazos, huesos rompiéndose, cuerpos golpeando el suelo mientras se movía en la oscuridad como un fantasma mortífero, desmantelando sistemática y brutalmente a los guardias de Castellanos. 30 segundos después, las luces volvieron y la azotea parecía un campo de batalla. Los 4 guardaespaldas yacían inmóviles en el suelo, algunos gimiendo, otros completamente quietos. Castellanos arrodillado en el centro con el hombro empapado en sangre por una herida de bala, su rostro pálido de dolor y miedo. Sofía inmovilizada por Nikolai, con su brazo alrededor de su cuello y el cañón de su arma pegado a su sien. Y Daniel Méndez temblando en la esquina, sollozando como un niño con lágrimas y mocos corriendo por su cara, mientras le suplicaba a Alejandro que no lo matara, prometiendo confesarlo todo, chillando que Sofía no solo lo había traicionado con Castellanos, sino que también había contactado a un periodista, Ricardo Garza del Diario de la Ciudad de México, que tenía una caja de seguridad en la bóveda privada Centenario que contenía pruebas de todo el lavado de dinero de Alejandro durante los últimos 10 años
que planeaba vender la historia exclusiva después de que Alejandro fuera arrestado. La azotea se sumió en un silencio absoluto mientras Alejandro miraba a Sofía y por primera vez esa noche, algo más que frialdad apareció en sus ojos grises. La profunda decepción de un hombre traicionado hasta los huesos, murmurando que un periodista significaba que no solo había querido derrocarlo, sino destruirlo por completo. Sofía no ofreció ninguna respuesta, encontrando su mirada con puro odio, incluso cuando su garganta estaba contraída, sin mostrar remordimiento ni súplicas, mientras Viviana se levantaba de donde se había cubierto y miraba la devastación a su alrededor, dándose cuenta de que la noche aún no había terminado, que los secretos dentro de esa caja de seguridad, las pruebas que Sofía había reunido durante años, seguían siendo una amenaza letal para Alejandro Moncada. Y de alguna manera Viviana supo que ella sería la encargada de lidiar con eso. Alejandro Moncada se paró en el centro del Club San Marcos, en la azotea, como un rey que dictaba sentencia a traidores, rodeado de los restos de una conspiración fallida. Los guardias de Castellanos yacían inmóviles en el suelo de mármol. La sangre se extendía sobre la piedra como pinturas abstractas de violencia. Y él se puso frente a Vicente Castellanos, el hombre arrodillado con el hombro empapado en sangre y el rostro pálido por el dolor, diciéndole con voz fría como el hielo que viviría, pero que su imperio terminaba esa noche, que cada centímetro del sur de la Ciudad de México ahora pertenecía a Moncada, y que si Castellanos se mostraba en la ciudad después de 48 horas, Nicolai terminaría lo que había comenzado. Castellanos no protestó, solo asintió débilmente mientras los últimos rastros de arrogancia eran aplastados bajo la realidad antes de que los hombres de Nicolai lo arrastraran como un saco de basura. Alejandro luego se volvió hacia Teodoro Fuentes. El gerente tembló, acorralado en un rincón, con el rostro blanco como el papel, y le dijo sin emoción que 22 años de servicio eran la única razón por la que aún respiraba, ordenándole que desapareciera de la ciudad para siempre y advirtiéndole que si su nombre volvía a ser susurrado, desearía haber muerto esa noche. Teodoro balbuceó un inútil gracias antes de huir como una rata de una trampa. Daniel Méndez fue perdonado por la información que había proporcionado sobre Sofía y la caja de seguridad, pero fue exiliado de la ciudad de por vida, cargando con la vergüenza de un traidor al que se le permitió vivir. Finalmente, Alejandro se paró ante Sofía Alcázar, aún inmovilizada por Nicolai, sus ojos azul pálido ardiendo de odio. Ni lágrimas, ni súplicas, ni remordimiento, incluso cuando todos los planes que había construido se derrumbaron en polvo. Y Alejandro le dijo que sería confinada a la finca del norte, no por un afecto persistente, sino porque matarla crearía complicaciones con su familia en Monterrey, advirtiéndole que cualquier intento de escapar o contactar a alguien terminaría con su desaparición sin dejar rastro. Sofía siseó que lamentaría haber elegido a una mesera en lugar de ella. Pero Alejandro no respondió, simplemente hizo una señal para que la retiraran, y cuando ella se fue, él se quedó solo en la azotea arruinada, mirando la ciudad brillante antes de volverse hacia Viviana, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, observando con una expresión tranquila, como si presenciara una obra de teatro, en lugar del colapso de una trama que podría haberla matado. Alejandro se acercó a ella, sus ojos grises mostrando un respeto que nunca antes había visto, y le dijo que lo había salvado esa noche, que podría haber tomado el dinero y desaparecido, pero eligió la verdad, preguntándole por qué. Y Viviana respondió simplemente que hace 15 años él había perdido a su padre por una traición, y ella no podía ver que sucediera de nuevo sin actuar. Después de un largo silencio, Alejandro sacó una pequeña llave plateada en una delicada cadena y la colocó en su palma, diciéndole que era la caja de seguridad de Sofía en la bóveda privada Centurión en Avenida Juárez, y le dio instrucciones para recuperar todo lo que había dentro, sin abrirlo ni leerlo a Viviana, sintiendo el peso de la confianza más pesado que el metal. Comprendiendo que esta era una fe absoluta, el tipo de fe que Alejandro no le había dado a nadie desde que murió su padre. Y cuando ella preguntó qué pasaría si lo abría, él respondió que se sentiría decepcionado,
aunque no creía que lo hiciera, porque ella había demostrado que cumplía su palabra. Viviana cerró los dedos alrededor de la llave, asintió una vez y se alejó por pasillos silenciosos hacia la fría noche de la Ciudad de México, deteniéndose para mirar la llave bajo las luces de la ciudad y dándose cuenta de que 3 semanas antes había sido una mesera exhausta del Bronx, trabajando en 3 empleos para sobrevivir. Y ahora tenía un secreto capaz de destruir el imperio de la mafia más grande de la capital, sabiendo que podía cambiarlo por libertad y una nueva vida o permanecer leal y unir su futuro al mundo de Alejandro. Sonriendo suavemente mientras caminaba hacia el metro, porque ya sabía su elección, incluso si no estaba lista para admitir por qué. Y así Viviana Luna, la humilde mesera de El Sarafino, salió de una noche llena de disparos, traición y sangre, aferrando la llave del secreto más oscuro de la ciudad. Mientras Alejandro Moncada, el capo de la mafia más temido de la Ciudad de México, depositaba su confianza no en su poderosa prometida, sino en la mujer que había mostrado una tranquila valentía bajo una presión insoportable, otorgándole no solo su vida, sino un verdadero poder, recordándonos que el verdadero valor no se mide por el origen o el estatus, sino por cómo se mantiene uno cuando la vida intenta quebrarlo. Y que a veces la mayor fuerza no es contraatacar, sino levantarse después de haber sido golpeado.